Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E hoje tem dois jogos incríveis: Fluminense Al Hilal e também Palmeiras e Chelsea. Eu quero passar para vocês aqui o que a TV colombiana tá falando desses atletas. John Arias, Richard Rios, os caras são colombianos e jogam muito nas equipes brasileiras. Siga aí no que eles estão falando e aproveitando, passar para vocês, hoje a gente vai ter uma live para falar dos times brasileiros que vão jogar. Fiquem ligados aí, ativem o botão das notificações e hype esse vídeo. Vamos lá! Y capacidad individual, la talla es fundamental porque él no es un hombre muy grande para poder acceder al mercado europeo. No lo veo un problema, realmente, no lo veo un problema. Es verdad que si hablamos a lo mejor de 5, 6, 7, 8 equipos principales que hay en Europa, que yo creo que es el mercado donde cualquiera de ellos se puede lanzar a fichar tanto a Ríos como a John Arias, eso no importaría. Creo que ya está en una línea, sobre todo John Arias, de jugador multifaceta, porque es verdad que lo hemos visto casi en todas las posiciones. Tiene una energía, tiene una casi una sensación de el ánimo de ser siempre constantemente vertical, y eso en el fútbol actual me parece tremendo. Es súper positivo. Puede jugar de extremo. A mí de extremo me encantaba cuando le vi las primeras veces cuando llegó a Fluminense. Jugaba mucho en esa zona y por esa energía, ese motor que tiene, que es incansable, me parece que por esa arrancada era un jugador interesantísimo. Después en el centro del campo, con esa capacidad precisamente de ida y vuelta, de pisar área, de poder definir y al mismo tiempo estar también en la construcción, en la base de la jugada muchas veces, creo que aporta muchísimo. Y como decía también Castel, el hecho de soltarle en ataque como elemento para poder estirar al equipo, para expandirse en ataque en equipos que jueguen muy al contragolpe, me parece un jugador a apuntar totalmente. Me serviría para muchísimos equipos europeos. En su caso, creo que claramente es el hecho de que a los 27 años no haya salido a Europa, quizá más de uno le pueda llevar a duda, y creo que por eso quizá alguno no se acaba de atrever a apostar por todo. Pero imagino muchos equipos italianos, varios de la Liga Española, de la Premier, que cualquier equipo de media tabla, incluso baja tabla, puede pagar un dineral y llevárselo. Yo creo que el verano va a ser muy largo aquí en Europa y los dos, me atrevo a decir, tanto Ríos como Arias, van a acabar en Europa. Ojalá y acaben en el Atlético de Madrid, ojalá y acaben por lo menos en la Liga Española, porque creo que se adecua mucho a lo que ambos pueden aportar, pero no creo que se haya un problema de estatura, más que nada, o de corpulencia. Es una situación totalmente de cómo está el mercado ahora mismo en Europa, pero insisto, yo creo que a medida que vaya avanzando, mes y medio, y si no, me tiraréis de las orejas cuando contactemos aquí en 2 meses, pero yo creo que ambos van a jugar. Ambos van a jugar en Europa, yo me las juego. Ya, y de Osa, ¿le dé alguna oportunidad de Osa? De Osa creo que aquí es mucho más desconocido. Va a depender más en su caso de lo que pueda seguir haciendo ruido ahora una vez que la gente le ha ubicado en Monterrey en el Mundial de Clubes. Es cierto que cuando se ha hablado de Monterrey se ha hablado mucho aquí en España, sobre todo de varios españoles que hay. No hablo ni siquiera de Ramos, pero sí de Oliver Torres y sobre todo de Canales, que para mí era el mejor, el MVP de la temporada para Monterrey. Además, cuando estaba de Michelis, pues ha tenido alguna controversia con él, pero era el jugador que seguía teniendo más ascendencia. Yo creo que de Osa... Pues Robert, porque en el fútbol de Brasil lo vemos solo en la Libertadores. No tiene uno la capacidad de ver el fútbol de John Arias fin de semana a fin de semana, no se le puede hacer un seguimiento como si en caso de que vaya a una gran liga en Europa. A ver, ahora sí, Juan Carlos, su mirada. No, que cuando un jugador tiene esas libertades que expresa usted, definitivamente uno entiende que se amarren los primeros partidos o los primeros ciclos o los primeros momentos donde posiblemente, digamos, a algunos que les cuesta jugar en la selección diferente a esa libertad que tienen los clubes. Pero después de tanto tiempo, después de tantos partidos, después de decir que por ahí es un asunto de la voluntad del jugador no soltarse, yo no sé, a mí es una contrariedad. ¿Por qué razón? Porque es lo que se dice más lo que uno ha expresado en el terreno de juego, que es algo completamente contrario. Y alguien lo decía, es el jugador primero más sacrificado a la hora de sacarlo, es el jugador que uno ve que puede dar más potencial, pero que uno siempre dice le queda faltando, pero yo no creo que por él, sino no, es que vea, por otro tipo de posicionamiento. A James, a Lucho Díaz, a Richard Ríos, los aguantan y los aguantan hasta los últimos minutos, los cambian al 80, al 85. John Arias siempre es en el descanso, minutos 55, 60. Pero es que también Así que el primer cambio de Colombia. Es el primer cambio. El primer cambio de Lorenzo es Arias. Es el primer John cambio. Arias, sí, el sacrificado. Es decir, eso sí hay que tampoco decirle. es que le tenga mucha confianza para aguantarlo y aguantarlo hasta el minuto 80, Yo creo 85, que para poder que saque su potencial. a ver, lo saca ¿por qué? Porque yo no tiene el tuve ningún problema rendimiento con que su tal edad. vez se le pide. Sí, ¿cómo lo va a mantener si no tiene el rendimiento que se le pide y la libertad que se le da? Claro, pero Justamente no la hay aprovecha. jugadores que tampoco la tienen. El rendimiento que se En le su pide, momento, ¿no? James, El rendimiento hay partidos en que no la le tienen. condicionan. No sé, a ver, Juan Camilo, no es lo mismo también estar rodeado.
Está rodeado de grandes jugadores, como el Fluminense. ¿Sabe qué es lo que pasa? Pero no es lo mismo de lo de selección. La selección también. A mí no, lo que me molesta no es que sea el primer cambio, lo que me molesta es que yo sí siento que a él se le limita en la selección Colombia. Se le limita. Y estoy de acuerdo con Cristian, yo a usted le creo, pero el hecho de que... Créanle en la fuente. No, créanle. y repito, puede que Lorenzo le diga, muévete por donde quieras. Pero es que el mensaje del capitán y de la figura y tal vez en la selección, que James Rodríguez sea, hermano, quédese ahí y usted regrese porque yo quiero tener más libertad. Póngase a ver los videos pero de este Mundial de Chacho. Clubes. Hemos visto a John Arias por derecha, por izquierda, por el centro, haciendo Chacho. diagonales de una manera importantísima. Sí. Usted imagínese que si le atraviese a James en un Chacho. momento, se le meta a la banda de Lucho Díaz, Mire, ¿qué va a muchacho, pasar? A ver. Uno de los requisitos para poder estar en la selección Colombia de Néstor Lorenzo, ¿sí? Y hay que puntualizarlo, Néstor Lorenzo, Ajá. es que usted tiene que jugar sacrificado y tiene que sacrificarse por el 10. Eso sí. Porque exacto. si no, entonces vas a defender con 9, con 8. Entonces, Yo creo que uno más lo de los segundo, requerimientos más lo segundo, del Cris. técnico es que hay que matarse por el 10. Y el solo hecho de matarse por el 10, el solo hecho de sacrificarse por un futbolista, no pensando en el colectivo, pues ya estás limitado. Desde cualquier punto de vista ya estás limitado en la cancha. Bueno, ¿te parece llamada a la pausa? ¿Te parece? Como quiera. Vamos, Víctor, algo antes pero de la... Víctor, le voy a decir, Dígame. Víctor. Diga. Víctor, una cosita, no. Es que ahorita lo dije y como que no me prestaron atención. A ver. El que le contó eso a usted, Ajá. yo creo en usted, Ajá, cree en mí, es de en los mí, mismos Víctor, creadores de mi relación con Durán es extraordinaria, papá, es formidable. El tipo tiene un dolor de espalda. La pausa. ¿Le parece? Sí, porque me dolió la espalda. Usted es como Lorenzo y James, usted manda acá. A la pausa, ya venimos con todos ustedes. Ya. Então, pessoal, vocês viram aí o pessoal da Colômbia falando sobre Richard Rios e também sobre John Arias. Os dois jogam muito, tá? O Richard Rios, ele teve uma evolução técnica, mano, fabulosa. O Richard Rios, se eu não me engano, vem jogar no Flamengo, é dispensado, vai pro Guarani aqui de São Paulo aqui, joga no Guarani, faz um bom campeonato paulista. É especulado em vários clubes aqui, principalmente São Paulo. O cara vai pro Palmeiras e joga muita bola, tá? Ele joga muito, às vezes eu acho que ele reclama demais, mas assim, ele é um ótimo jogador. Pra mim é o motor do time do Palmeiras, é o Richard Rios. Ele faz essa evolução de defesa, meio campo e ataque. Ele é muito bom nisso, tá? Às vezes bate um pouquinho mais, mas faz parte, pela condição dele dentro de campo. Agora, o que estão falando é que pelo menos o Richard Rios, ele vai ter uma proposta após o Mundial do Atlético de Madrid, tá? Simeone parece que pediu o Richard Rios para o Atlético de Madrid. Já estão falando em algo entre 20 a 25 milhões de euros, mano. Porra, é dinheiro pra caramba. Visto que o Palmeiras gastou no investimento, gastou não, mas investiu no Richard Rios, se eu não estiver enganado, 5 milhões de reais, 5 ou 6 milhões, tá? Então custou pouco e vai vender na alta, como o Palmeiras sempre faz, tá? Grandes vendas. John Arias, ótimo jogador. Esse moleque joga demais, mano. Demais. Outro motor do time também é o John Arias, motor do time do Fluminense. Ele joga pela ponta direita, pela ponta esquerda, também como central, como meia, né, digamos assim, e velocidade 100%, mano. O bom do John Arias é que ali a velocidade com técnica, mano, que não é todo jogador que faz isso. A gente até antigamente falava que tinha alguns jogadores aqui no futebol no Brasil que fazia assim, ou o cara jogava, ou o cara pensava, ou o cara corria. Ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O John Arias, ele faz e faz com uma maestria gigantesca. De verdade, passou do tempo do John Arias ter ido pro futebol europeu. Passou assim, já era para ter sido contratado, até agora nada. Ele joga demais. Não sei se depois do Super Mundial o John Arias vai continuar muito tempo no Fluminense, tá? A impressão que eu tenho, logo é que quando abrir a janela de transferência, o John Arias vai sair do Flu. E o John Arias joga muito, mano, joga muito. Eu acho que o John Arias seria titular de todas as equipes aqui no Brasil, qualquer uma que você pensar, ele seria titular. Ele joga na Colômbia, tá como titular. O Richard Rios também está como titular na seleção colombiana. Eu acho que a tendência é esses caras irem tudo para a Europa. Infelizmente, né, acontece isso no Brasil, mas a gente sabe muito bem que a ordem é essa, né? O jogador vem para cá, se desenvolve e o clube acaba vendendo eles, ganhando grandes cifras.
Fluminense precisa do dinheiro, Palmeiras também sempre precisa do dinheiro, todo mundo precisa, os jogadores vão acabar sendo vendidos, tá? Galera, coloque nos comentários aqui o que você acha. John Arias, Richard Rios, merecem sim estar na seleção, merecem ir para a Europa. Coloque aqui nos comentários. E também, se você puder, coloca aí quem vai ganhar. Fluminense ou Al Hilal, Palmeiras e Chelsea, mano. Ou Chelsea. Coloque nos comentários. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!